tercer bloque, perdón, tercer bloque. Qué rápido que vamos. Sí, vamos muy rápido. Bueno, tenemos un invitado en línea, ¿lo presenta Marcelo? ¿Cómo no? Sí, para mí es un placer presentarlo porque es un gran amigo. Estuvo en su estudio acá, el Sí, compañero. estuvo acá, ya más de una vez me parece que ha estado con nosotros. Y bueno, es un gran militante, no iba a decir un viejo, pero no, un gran militante que bueno, ya creció bastante. Inició siendo uno de los grandes valores de los jóvenes alfonsinistas, ha tenido muchísimos cargos, fue diputado, en su último periodo fue representante argentino en la OEA, pero sobre todo eso es un gran militante que no descansa, que está permanentemente viendo qué más se puede hacer en este Valle de Lágrimas. Estoy hablando de el gran amigo Carlos Raimundi. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, Marcelo, la verdad muchas gracias por el exceso de tu presentación, pero si es por reciprocidad de afecto, de respeto, de respeto por la tarea, hago mías las palabras si tuviera que hablar de vos y de los compañeros que están en la mesa. Así que un gusto muy grande. Gracias, Carlos. Estamos Carlos. acá con Guillermo Varela. El otro día le dije Gustavo, no sé por qué, tenía un compañero que mató a la dictadura muy querido que se llamaba Gustavo Varela. Guillermo Varela y Pascual Manganiello, que estamos en el aire gracias a la operación técnica de Dayana, que es nuestra alma mater en este programa y en esta radio. Bien ahí. Carlos, ¿cómo andás? Guillermo, ¿cómo andás viendo la situación nacional, la situación internacional? Con vos tiene una virtud, Carlos, que podemos hablar de geopolítica, podemos hablar de política nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de todo podemos hablar con Carlos, ¿no? Porque hablamos de un solo tema, que es de política, de la realidad, porque la verdad tenemos que coincidir que todos los temas están muy relacionados, ¿no? Y cuando uno se para en una vereda, cuando se acuesta de un lado de la cama, desde ahí comienza a ver toda la realidad y ve los puntos de diferencia y los puntos de relación y de coincidencia que tienen los distintos planos de la realidad, porque todos responden a una matriz común, que es luchar por un equilibrio más grande en el poder, para que no haya tanto desequilibrio del poder y tanta desigualdad, por valores comunes. Entonces uno se pone un cristal y con ese cristal mira toda la realidad. Carlos, yo creo que sí. ¿Acordás con Perón que él dijo que la política más importante es la política internacional? Sí, inclusive Perón tuvo la habilidad, la visión de decirlo en un momento donde los hechos internacionales estaban más lejanos. Sí. Y aún así él era tan grande el panorama que tenía. Él miraba desde un panóptico tan grande, tan alto, que podía ver. Vio en el año 72 el tema ambiental, vio la integración del continente hace casi un siglo, y vio la importancia de la política internacional en un momento donde las cosas no estaban tan interrelacionadas, porque hoy vos lo que está pasando en un lugar del mundo aparece en términos inmediatos, al mismo tiempo que sucede en la otra parte del mundo, repercute en la otra parte del mundo, y en aquel momento, ustedes recuerden, bueno, no recuerden por haberlo vivido, sino por haber leído la historia y estar interesados por la historia, muchos argentinos que se sentían expulsados, digamos, por el proyecto nacional y popular del peronismo, se iban a Uruguay. Y en Uruguay vivían otra realidad, y estamos hablando de 50 kilómetros. Es decir, para que vos veas la desconexión que había en aquel momento, y aún así Perón ya veía que la política internacional incidía en las cosas. Con más razón hoy. Te agrego una cosa. También previó o vio
la importancia que tenía el fenómeno de la Revolución China, ¿no? Hay anécdotas muy varias. Él decía que lo había aconsejado a Mao, ¿no? Sí, bueno, hay muchas anécdotas de eso, pero es cierto que hubo compañeros que viajaron a China. Muchos. Con instrucciones de Perón, ¿no? Bueno, Carlos, y otra cosa. Los planes quinquenales, el primer plan quinquenal lo puso Perón, no Mao. Claro. Sí, así es. Y una cosa que me parece también importante señalar de Perón es que Perón fue el que le abrió paso a la juventud en la política. Hasta ese momento la política era cosa de los grandes caudillos adultos, y no, la participación de la juventud era bastante minoritaria, ¿no? Uh-huh. Sí. Primero se abre la rama femenina del Partido Justicialista y después la rama juvenil ya en los últimos 60, en los primeros 70. No, ni hablar. Ahora, vos es que cuando nombraron China, déjame que te diga una cosa que me resuena cada vez que se hace esa comparación. En el año 49, hace 80 años, 80 y tantos, en la Argentina se creaba justamente el Partido Justicialista Femenino, se sancionaba la Constitución Social de 1949, se hacía el Congreso de Filosofía donde Perón expone la comunidad Congreso organizada. de Mendoza. Exactamente, y así sucesivamente, fábricas, hogares, escuelas, los trenes sanitarios y odontológicos, bueno, todo eso. En China, 1949, había 700 millones de personas con hambre, analfabetas, uh-huh, campesinos sin tierra, sin industria, y que acababan de padecer nada menos que entre 25 y 30 millones de personas muertas en la guerra, que eso la crónica occidental lo niega y pone a los Estados Unidos como el artífice de la victoria contra el nazismo, pero el papel que jugó el Ejército Rojo en Europa Oriental y China para contener a Japón fue extraordinario en la guerra. Sí, sí. Por lo tanto, resultaba mucho más atractivo ser argentino que ser chino en aquel momento. Pero ¿qué pasó? En Argentina pasaron 30 presidentes y en China pasaron 3 liderazgos. Uh-huh. Para que te des una idea, claro, cuando hablamos de la alternancia, de la rotación, de que no hay que eternizarse en el poder, estamos cayendo en una profunda trampa intelectual, que es que nos hagan creer que la política tiene que rotar siempre. ¿Para qué? Para que se debilite frente a los poderes permanentes. Uh-huh. China a Mao tuvo otros 2 o 3 presidentes en interregno, pero liderazgos históricos tuvo 3. Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping en este momento. Y gracias a esa continuidad de las políticas estatales, hay 800 millones de personas que salieron de la pobreza y se alimentan 1.500 millones de habitantes. Y nosotros, que somos 46 millones, tenemos hambre. Che, Carlitos, y un solo partido que es el que conduce la Revolución China desde hace muchísimos años. Sí. Sí, y digamos una cosa, pero esperá, sí, tenés razón, es así, no hay democracia liberal, pero que no haya democracia liberal con boletitas de distintos colores en un cuarto oscuro no quiere decir que no se vote. Se vota y mucho. Tenés que votar en tu manzana, después votás en tu cuadrícula, uh-huh, después en tu circunscripción, después en la ciudad, después en la región, en la provincia, en la región, y vas a la Asamblea Nacional. Y la única condición que tenés que cumplir es ser representativo de los intereses de tus pares. Y por eso te eligen. No tenés que poner dinero. En Estados Unidos, que hay 2 partidos y que hay más opciones electorales, cada una de ellas tiene que gastar por elección decenas de miles de millones de dólares financiadas por empresas de armas, por fondos de inversión, por laboratorios, etcétera. Decime cuál de los 2 lugares es más democrático. Sí, además no solo existe el Partido Comunista Chino, un aliado estratégico del Partido Comunista Chino es el Partido Campesino, que coincide en las estrategias a largo plazo y en las coyunturas, uh-huh, de las tareas que se plantean. Y que le plantea reclamo. Sí, partido único, si bien el poder está concentrado en el líder, también es cierto que tienen estructuras
que hacen que eso sea mucho más democrático, como por ejemplo el Consejo de Ministros, que está integrado por 360 ministros, ¿no? Y la asamblea esa que nombraba Carlitos es una asamblea de miles de compañeros, ¿no? Una cosa Además se imposible. vota por Además, región, porque es imposible una elección única en toda pero Chile. claro, ahora, cuidado, yo no estoy diciendo que tenemos que ser iguales, porque no podríamos, porque hay valores religiosos, milenarios, hay otro tipo de organización social, de creencias, de reglas éticas, de concepción del arte, de la cultura, de la medicina, de la estética. Somos diferentes. Lo que estoy diciendo es, a lo que nosotros nos interesa de esto, es que China es un país que está trabajando en el mundo, que está ascendiendo, pero que no lo está haciendo desde mecanismos imperialistas. Ujú. ¿No? En cambio, la prensa occidental, y más en este momento donde Estados Unidos está perdiendo hegemonía, lo que necesita es replegarse y fortalecer el control sobre América, y por eso opera sobre sus dos grandes bastiones, Ecuador y Argentina, pero lo hace dominando, condicionando, imponiendo condiciones y quedándose con todos nuestros recursos. Los chinos hacen inversiones, hacen negocios. A ver, te pongo un ejemplo y termino en 30 segundos. Entre el gobierno socialista de Cuba y el gobierno de derecha de Trump hay la misma distancia ideológica que entre el gobierno socialista de China y el gobierno de derecha de Dina Boluarte en Perú. Pero mientras Trump impone un bloqueo para exigir el máximo sufrimiento al pueblo, China construye en Perú un megapuerto de aguas profundas que modifica toda la relación comercial y la circulación, y ahora tiene una inversión de $6.000 millones para un tren bala transfronterizo en toda la zona del Pacífico de América. ¿Entendés? Entonces, el mundo organizado desde estos valores sería muy diferente de cómo se organizó el mundo bajo el imperialismo del capital financiero globalizado. Bueno, mientras hablaba hice bien la cuenta, 76 años tiene la Revolución China, no llega a 80. Sí, sí. Carlos, precisamente la preocupación de los yanquis y que es el motivo fundamental por el que ha venido el Procurador del Tesoro, es decir, el Ministro de Economía yanqui aquí, es para tratar de cortar todas las posibilidades que Argentina siga adelante con una relación todavía muy mediocre, pero que tiene posibilidad de ser mucho más interesante con China, y eso es el gran temor de Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que va a tener, no sé si escuchan los ruidos de bocina, pero estoy en la calle. Bueno, sí, lo que pasa es que cuando hay proyectos tan sectarios, proyectos que permanentemente están como podando todas las alternativas productivas como si fuera un bonsái, empieza a resquebrajarse al interior del propio poder. Le está pasando a Trump con Musk. Que parecían una alianza muy sólida, como la de Milei con Sturzenegger, pero resulta que además los aranceles le quiebran la provisión de la cadena de suministros que tiene repartida en el mundo. Y por eso el distanciamiento. Y acá, como China tiene que dar alimentos y la seguridad alimentaria de su población es central, tiene una necesidad de la provisión de alimentos de la Argentina que favorece a los exportadores de soja. Por lo tanto, no va a poder cortar esa relación con China. Pero además lo otro, y también redondeo, en un momento donde la economía de los Estados Unidos se está mirando hacia adentro, está tratando de relocalizar capitales, de recuperar inversiones, no está externalizando dinero, sino que está ingresando dinero. ¿Cómo se explica un desembolso como este? Se explica muy sencillo. Se explica por la valorización financiera y por las condicionalidades de quedarse con todos los recursos naturales de la Argentina. Exacto. Y frente a esto, que si nosotros tuviéramos otro modelo de país, el encarecimiento del comercio internacional te permitiría una política de sustitución de importaciones, porque además está cayendo el precio de las fuentes de energía. Por lo tanto, vos tendrías costos menores. Si vos levantás tu mercado interno, tenés lo que vendías afuera, si está más caro y no lo podés vender, lo vendés adentro, si tenés un mercado interno aquí. Pero para eso hay que tener un proyecto de desarrollo con empleo, etcétera. Entonces, frente a todo esto, nosotros, en lugar de hablar de estas cosas,
hay muchos dirigentes que se pasan insultando compañeros o compañeras en lugar de dar el mensaje que tenemos que darle a la gente en un momento como este, con lo que está pasando en el país. Y para eso, sinceramente, no cuenten conmigo, nosotros tenemos que hablar a este nivel y ir con el proyecto que le vamos a presentar a la sociedad en el momento que recuperemos el gobierno. Bien, y te agrego, sin salir del tema de China, Carlos, la declaración que hace el embajador chino en la Argentina no es común en la diplomacia internacional. Sí, es decir, que China también busca romper los moldes de hipocresía que tiene siempre las relaciones internacionales, ¿no? Me parece que pero con un temple, una educación, un nivel que habla claramente de cuál es el país que está en ascenso y que no necesita caer en la provocación. Porque China, ¿qué te dice? Nosotros no tenemos ninguna intención de crear problemas. Ahora, eso sí, si nos crean problemas, nos van a encontrar. Porque los vamos a resolver yendo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque no se va a modificar la tendencia mundial por una suba de aranceles. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más estructural y tiene décadas. Y China ya ganó en la producción industrial, en los acuerdos, en la construcción de obras de infraestructura, de ruta de transporte, construcción de puertos, dominio de los mares, nuevas tecnologías, acuerdos comerciales. Eso no lo va a poder detener Trump por más que se le ocurra poner aranceles de 500%, porque China está en mucho mejores condiciones de afrontar eso. Exacto. Porque primero puede diversificar su mercado exportador, y segundo, puede valorizar la moneda y los ingresos de su propia población y reemplazar parte de esas exportaciones. Quiere decir que va a sentir mucho más Estados Unidos que China estas medidas arancelarias que son producto de la debilidad de Trump, no de la fortaleza. Hay casi unanimidad de los analistas, inclusive de todo el arco político, de que lo que intenta hacer Trump en Estados Unidos es como tardío, como que llega tarde, que eso de volver a ser grande América está fuera de tiempo. Y más parece ser una bravuconada para no perder más, digamos, para no retroceder más y tratar de asentarse con su patio trasero, con la explotación de los países que todavía le son afines, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pero por eso necesita que Milei le entregue la Argentina y que Noboa le entregue Ecuador y que le construya la base, le reconstruya, digamos, la base de Manta y le vuelva a poner a la DEA para el control del narcotráfico, que es mentira, lo que hacen es disciplinamiento social, espionaje internacional, engrandecimiento de las fábricas de armas y de control tecnológico, y el negocio del narcotráfico sigue creciendo y el consumo sigue creciendo. Así que sí, absolutamente, es así. Como vos decías que todo tiene que ver con todo, Carlos, esto nos trae inmediatamente a la realidad nacional y la urgente necesidad que tenemos como pueblo argentino de revertir la situación política que vivimos y que no siga adelante este proceso de entrega que acabamos de describir, ¿no? En ese sentido, yo te digo mi impresión individual mía, ni siquiera la comparto con los compañeros que están acá en la mesa, o no lo sé, por ahí la comparten. Me da la impresión desde que desde el punto de vista político, el descenso del gobierno de Milei es como irreversible. Sí tiene como algún alivio de tipo económico, que por supuesto en gran parte lo pagamos el conjunto de los argentinos, pero que en un plazo de unos meses, es difícil de estimar cuántos, podría llegar a conseguir nuevamente una estabilidad política. Aclarando que la toma de ganancia de los muchachos del carry trade ayer se llevó $600 millones en un solo día. Pero bueno, ponele que eso lo puedan compensar con la guita que está entrando. Pero desde el punto de vista político, a mí me parece que la caída del gobierno, y hoy lo escuchaba decir a un dirigente gremial, que está viendo que muchos compañeros que antes los encontraba después de mucho tiempo no veía, y metí la pata en el voto. Hay mucha gente que está empezando a rectificar su opinión sobre Milei. Me parece que eso es medio también un proceso irreversible y que hace que ese tobogán político continúe. No sé si qué opinás vos y tus compañeros. Sí, estoy de acuerdo. Mirá, todo esto, este movimiento, digamos, que empieza a revolver esa aceptación que tenía Milei inclusive en sectores populares, sectores juveniles, etcétera,
se empieza a demostrar cuando las hinchadas de fútbol se pliegan a la marcha de los jubilados, cuando dirigentes de la CGT tradicionales que se sentirían mucho más cómodos negociando la reforma laboral con Milei que decretando un paro, sienten una presión por abajo que los lleva a declarar el paro, que fue un paro parcial, administrado, digamos, por ese acuerdo que tuvieron con la UTA para que hubiera transportes. Modesto, pero ¿no? Se nota un movimiento, se nota un movimiento. Ahora, va a depender mucho también que nosotros seamos capaces de ofrecer una alternativa. Y ahí es donde, frente a la escasez de dólares, tenemos que decir, bueno, ¿y dónde vamos a capturar esos dólares? ¿Únicamente tratando de aumentar las exportaciones? No únicamente, porque no va a ser suficiente. Pero la Argentina tiene una cantidad de dólares en exenciones que le damos a Galperín, el subsidio que le damos a los monopolios exportadores y prefinanciación, en la falta de control de nuestras vías navegables y nuestro comercio exterior, en la falta de control financiero para que las entidades financieras hagan lo que quieran y fuguen el dinero. Es decir, tenemos necesidad de capturar dólares que están en la Argentina, que son parte de la ganancia extraordinaria que tienen los grandes conglomerados mineros, energéticos, petroleros, gasíferos, litio, etcétera. Ahora, alguien me podría decir, si hacemos esto, tenemos desabastecimiento, tenemos sabotaje. Hoy no es así. Hoy no es así, ¿por qué? Por lo que hablamos desde el primer minuto de esta conversación. Porque tenés una alternativa geopolítica. Porque tenés una alternativa. Grecia, que tenía que haber hecho lo mismo en el año 2015, sí, no lo pudo hacer porque no tenía dónde ir. Pero ahora sí hay dónde ir. Ahora está creciendo un sistema de instituciones nuevos, un sistema de financiamiento nuevo, bancos que solventan obras de desarrollo, otra moneda para los contratos internacionales. Por lo tanto, yo creo que nosotros con toda firmeza y con toda contundencia tenemos que decir, si le quieren prestar, si finalmente deciden prestarle esta plata a Milei, que ya hubo un desembolso, bueno, préstensela porque nosotros no lo podemos detener, pero sepan que es un préstamo ilegítimo, que es para destruir a nuestro país y que el primer día que nosotros lleguemos repudiamos esa deuda y no van a recibir un centavo de repago. Yo haría eso. ¿Qué querés que te diga? Carlos, comparto en gran medida lo que vos planteás, pero me parece que hay algunos matices que tenemos que por ahí ver de cómo desenredarlos, ¿no? Hay, por un lado, me parece una ausencia en los análisis de los economistas, por supuesto que los que están a la derecha, pero también de los nuestros, donde dejan afuera absolutamente toda la incidencia política que puede haber. Lo que hemos desgraciadamente retrocedido de forma brutal es que con Néstor se había conseguido cambiar la ecuación, que la economía vuelve a dirigir la política en la Argentina ya desde Macri, ¿no es cierto? El desaguisado del gobierno de Alberto Fernández, del cual vos fuiste una de las pocas, de los pocos funcionarios que hizo las cosas como había que hacerlas. Creo que durante todo ese tiempo y por supuesto ahora con Milei, la economía, los analistas no tienen en cuenta un montón de cosas que son las que estamos viendo, porque no nos caigamos del catre. Este señor procurador del Tesoro yanqui no viene acá a decir que hay que gastar la guita, porque ya lo habían dicho. Además, no es que hoy empezamos de nuevo con el fondo, no. El fondo venían manejando los hilos de la economía argentina desde que Macri lo volvió a traer, y que lamentablemente el gobierno de Alberto y la bancada peronista le dieron legalidad a un préstamo que hasta ese momento era ilegal. Entonces, sí. Coincido, Marcelo. Sí. Coincido completamente. Por eso yo me sentía muy incómodo siendo funcionario de ese gobierno. Tuve discusiones muy fuertes y estuve a punto de renunciar más de una vez, pero ¿qué me frenó?
que no hubiera hecho ningún favor. Es decir, ¿qué ganaba? Ganaba estar en la tapa de los diarios, fomentar el conflicto interno, hacer que detrás mío viniera otro mucho más condescendiente con las políticas de Estados Unidos. Y coincido no, que además, perdóname, Carlos, político, los lugares no se regalan, se disputan, se pelean y sobre todo cuando estás haciendo lo que tenés que hacer. Yo creo que has hecho muy bien en no renunciar, porque hasta el último momento tus discursos y tus acciones en la OEA fueron realmente lo que había que hacer, y plantándote ante una adversidad numérica muy importante, ¿no? y lo que coincido con vos, Marcelo, completamente, conceptualmente, es que la relación con el fondo no es económica, es política. Obviamente. Es política. Inclusive vos te farás distinto frente a un crédito, mejor dicho, para repudiar un crédito, si vos concientizás, organizás y movilizás a tu pueblo, lo convertís en un sujeto político, lo convertís en un sujeto político movilizado que te, dicho en términos metafóricos, ¿no? Que te incendia el país si vos concedes. Y por lo tanto eso el Fondo Monetario lo tiene que tener en cuenta, pero nosotros lo único que hacíamos era mandar delegaciones de economistas. Pero hay otro punto que también quería remarcar, que de alguna manera mencionaste, que es el papel que se está viviendo acá de la oposición. La oposición entendiendo no solo los partidos políticos, sino la CGT, los movimientos sociales y demás. Hay una situación, a mi juicio, muy grave, por la que se paralizó la respuesta, porque no es que ahora se empieza a cagar de hambre la gente, hace 1 año y 3 meses que se está cagando de hambre, pero sin embargo, conspicuos dirigentes de la oposición venían sosteniendo que había que darle tiempo a Milei, había que dejarlo actuar. ¿Para qué había que dejarlo actuar? Para que haya más miseria, más jubilados sin remedios, más chicos sin la comida que tiene que distribuir el gobierno. Entonces, esa política de no hay que dejar salir a enfrentarlo ya, hay que dejar hacer y qué sé yo cuánto, también de alguna manera representada por la CGT, que hizo muy rápidamente un paro para decir, bueno, nosotros cumplimos, y después se paralizó durante casi 1 año, hasta que ahora vuelve a hacer un paro, pero como vos decís, un paro a medias, ¿no? Un modesto paro. Entonces, es muy difícil, que tenemos que salir nosotros a revertir las cosas, pero es muy difícil cuando los que deberían tener el mayor protagonismo en el enfrentamiento a Milei tienen más bien una condescendencia, ¿no? Mira, 2 cosas. Una, yo recuerdo que el 27 de diciembre, porque Milei asume el 10 de diciembre, y una de las primeras cosas que hace es enviar el famoso DNU. Exacto. Al Congreso. Y ahí hubo una movilización a la Plaza de Tribunales, donde una parte de la CGT, sobre todo la más combativa, le deja una carta a la Corte Suprema para la inconstitucionalidad del DNU y demás. Y obviamente había gente que decía, no, es muy prematuro, y yo estaba ahí con tantos otros dirigentes que teníamos que estar ahí desde el primer día, y en los cacerolazos y en cada lugar. Y de allí en adelante es acumulativo todo esto. Por eso hoy hay gente que dice, no, bueno, ahora hay que ir, está en las marchas y demás. ¿Por qué? Y porque se va recuperando conciencia, porque nosotros sufrimos una derrota muy profunda. Y hay valores del mileísmo, de los anarcocapitalistas, que se han incrustado también, o que han ocupado los intersticios de nuestro propio movimiento. O vos tenés gobernadores y legisladores que entregan el proyecto nacional por una rotonda. Entonces, que nunca se concreta. Claro, sí. O por una torre. Además, lo que hay que saber es que si a vos te dan, vos decís, yo entrego el litio, si me pavimentan 10 kilómetros de ruta provincial, cuando vos no tenés más empleo, no hay nadie que pase por la ruta. Claro. Así que esto de anteponer el interés municipal por encima del proyecto nacional es lo contrario del peronismo. El peronismo no es un proyecto vecinalista que adquiere escala nacional,
sino que es un proyecto nacional que ocupa los territorios municipales. Entonces, y lo otro, y déjame decirte una cosa más, pero yo veo que estamos evolucionando en ese sentido, se están como restañando algunas heridas fuertes y hay gente porque le conviene, porque lo ve mejor, porque lo ve más cerca, por distintas razones, pero está evolucionando eso. Porque pero cuando además, empieza a hacer agua el barco, todas las ratas empiezan a prever otro pero volviendo futuro, a Perón, pero volviendo a Perón, vos no construís nada más que con adobe las casas, la construís, el ladrillo es mitad adobe y mitad bosta, ¿no? Entonces hay de todo. Aprovechemos que si se revierte la cosa, muchos que eran dubitativos ahora estén de este lado. Eso sí, primero. Perdóname, ¿no será mucho la mitad de bosta? ¿No podemos reducir un poquito esa parte? Bueno, ojalá, obvio, para eso luchamos. ¿Y para qué hace 40 minutos que estamos conversando, Marcelo? Sí. No. Y que ustedes tienen este programa todas las semanas y durante años y todo, porque seguimos machacando y machacando. Pero hay una cosa, además, que yo creo que se esconde detrás de aquello de démosle tiempo, no participemos enseguida, y es el miedo a que si algunos iban a esas movilizaciones podían ser rechazados, podían ser repudiados. Nosotros íbamos igual, aunque nos digan lo que nos dijeran, y tenemos que pensar cómo hacemos para vencer ese rechazo. Y la prueba, mirá, el otro día alguien decía, anoche Teresa García tuvo una intervención muy buena en el Senado de la provincia, y decía, Cristina, con la medida que tomó de ponerse por encima de las internas en la provincia, es porque miró la elección de Santa Fe. Es cierto, miró la elección de Santa Fe, hubo muy poca participación, pero yo creo que también miró la elección de Ecuador. Y en Ecuador, lamentablemente, hay un anticorreísmo muy grande, similar al antiperonismo y al anticristinismo y al antikirchnerismo, y mañana va a ser antiaxelismo, porque el día que haya otro en ese lugar le van a dar con un caño, y nosotros tenemos que trabajar mucho para recuperar diálogo con esa parte de la sociedad que no quiso hablar con nosotros, que se sintió abrumada, agotada de hablar con nosotros, y nosotros tenemos que ir abriendo camino con mucho más humildad, con mucha sinceridad, con una actitud muy abierta. Abierta, cuando digo abierta, es abierta en la actitud, no en la firmeza de las cosas que tenemos que decir, sino con la humildad que la tenemos que plantear. Carlos, te voy a contar una anécdota de unos compañeros que están en un pueblo pequeño cordillerano, Chosmalal, Neuquén. Estuvo Mario Seco en Neuquén, visitando al gobernador Rolando Figueroa, que es de ese pueblo, de Chosmalal, que es el tipo que rompió el hegemonismo del zapajismo durante décadas. Bueno, es ese compañero, Rolando Figueroa. Y vos sabés que una de las cosas que me comentaban nuestros compañeros de ahí del pueblo es... Les asombró el enorme respeto que tenía Mario por la construcción que ellos tenían ahí, y que de ninguna manera a él se le ocurriría sugerir, intervenir. Y no es que Mario no esté participando de un proyecto nacional como estamos participando muchos de nosotros, pero de ninguna manera vos podés ir a digitar a un pueblo de qué sé yo, 1.000 o 1.500 habitantes que se conocen todos. ¿Quién tiene que ir a un lugar u otro? No le podés meter desde arriba a un tipo, a esos compañeros. El respeto por las construcciones territoriales, provinciales, municipales es muy importante, y eso no implica que vos no estés suscripto a un proyecto nacional, ¿no? Me parece que ahí está también... Completamente de acuerdo. Ahí también está la discusión. Y otra cosa, que yo creo que lo que requiere, Carlos, del proyecto nacional es una discusión del programa. No podemos ir más a una elección sin discutir el programa. Sí, pero me gustaría volver un poquito a lo que decía Carlos, a lo central de lo que decía Carlos. Yo creo que primero, los dirigentes que pudieran haber sido rechazados en las manifestaciones, habría que haberlos rechazado, porque son los que se han ganado ese derecho a ser repudiados por las cosas que hicieron mal. Segundo, cuando los principales dirigentes de la oposición no hacen una autocrítica pública que diga dónde se equivocaron y por qué llegamos a esta situación, me parece que estamos muy lejos de volver a seducir, de volver a representar a
al pueblo, porque si no hay una autocrítica real y verdadera, no tienen por qué volver a confiar en nosotros. Entonces, me parece que además de eso hay cuestiones que se han ido llevando al terreno personal cuando realmente las diferencias políticas se esconden. No se dice la verdad, estoy hablando de la diferencia entre Kicillof y Cristina Fernández, no se dice la verdad de por qué se llevan adelante esas diferencias, se lo degrada permanentemente y se lo enfrenta al único gobernador que está llevando un enfrentamiento real contra el gobierno nacional, pasándola mal por la reducción del presupuesto y haciendo un montón de cosas, que en lugar de apoyarlo se sale. Y no creo de ninguna manera, como dice Teresa García, que la decisión de Cristina haya sido la elección de Santa Fe. La decisión de Cristina, a todas luces y dicho por la mayoría, e incluso hasta por sus propios escribas, que Cristina se dio cuenta que no tenía los votos necesarios para conseguir que la Cámara de Diputados de la provincia le aprobara ese proyecto, y por eso se hace, con una decisión magnánima de perdona vidas, cree que va a engañar al resto de la gente, que sabe que la razón no fue por la unidad, sino por no tener una derrota que le hubiera causado bastante daño si ya en este momento una votación de confrontación sale a favor de Axel, ¿no? Bueno, Marcelo, sí, pero yo la verdad he decidido desempeñar un rol de tender puentes y no de cavar trincheras. Aún reconociendo muchas de las cosas que han sucedido, que vos dijiste, la necesidad de la autocrítica la comparto, y todo, pero yo quisiera todas estas cosas discutirlas puertas adentro y que mi mensaje hacia afuera, hacia la comunidad, sea justamente el programa que vamos a desarrollar. Lo que sí comparto absolutamente es la valorización de la figura del gobernador de mi provincia, de Axel, porque es uno de los... probablemente sea quien está mejor posicionado, digamos, para entrar en una competencia electoral muy fuerte en el futuro inmediato, ¿no? Carlito, yo la verdad estoy preocupado y entiendo lo que vos planteás de la discusión hacia adentro, pero yo estoy preocupado porque la verdad que no hay muchos ámbitos donde se pueda debatir estas cuestiones y otras y llegar a un acuerdo. Uno a veces es invitado a algunos plenarios, entre comillas, porque terminan siendo actos donde algunos compañeros, algunas compañeras que han jugado un rol destacado en distintos procesos, y algunos que vienen incluso con una impronta, te diría, neoliberal, porque no se diferencian demasiado con el caso de Massa del resto. Y a mí me preocupa porque son los que tienen la voz cantante y nos plantean el tema de la unidad, pero no una unidad programática, una unidad política, es decir, todo esto que vos planteabas antes en relación a la situación internacional, a esa mirada del momento. Es decir, la verdad que uno se encuentra con estos compañeros que rápidamente se ubican sobre la tarima, micrófono en mano, y son siempre los mismos que se candidatean o que algunos los candidatean, y bueno, esta es una preocupación. Si hubiera un ámbito, yo coincido contigo, vamos y discutimos en ese ámbito, pero nos convocan como si fuéramos relleno de empanada. Pero además yo creo otra cosa, ¿no? Que si el daño se le hizo al pueblo, yo creo que la autocrítica tiene que llegar al pueblo también, porque no alcanza con hacerlo para adentro, Carlos. Yo creo que... No, estoy de acuerdo. Tenemos que desnudar... No me refería a la autocrítica. No. Yo lo que digo, para adentro discutamos los métodos electorales, las listas, algún pase de factura, pero, lo que sea. Pero todo eso esconde, eso esconde lo principal que hay que discutir, como decía Guillermo hace un ratito, es el proyecto, porque yo estoy seguro que las diferencias entre Cristina y Axel no son solamente
claro que están las diferencias personales, pero que son fundamentalmente diferencias de proyecto. Creo que hoy es mucho más kirchnerista de Néstor, Axel, que Cristina. Bueno, no, ahí yo no puedo, yo no puedo decir lo mismo. Mirá, recién acabo de ver el último tuit, que debe tener un par de horas, si es que tiene, de Cristina. Sí, después ustedes me dirán, no es por tuit, lo que sea, está bien. Pero yo veo que la crítica que ella hace al proyecto de valorización financiera, o cuando la escuché en el Congreso Educativo, yo digo, no, la esencia ideológica del proyecto está. Tengo algunas diferencias, y también temo que si las cosas se llevan a mayores, con tal de diferenciarse de Cristina, haya mucha gente indeseable que se le pegue también al gobernador. Por eso me gustaría que todas estas cosas se salden al interior de los que pensamos esencialmente de manera parecida. Y hay otra cosa más. ¿Qué hago con toda esa juventud universitaria, militante, de los barrios, de los lugares del conurbano que la sigue amando a Cristina? ¿Qué hago? Me tengo que parar también ahí. Bueno, pero por eso te digo que me parece que hay que separar. Tenés que seducir con el proyecto, tenés que volver a enamorar con el proyecto que llevó adelante Néstor Kirchner. Con el proyecto sí, con diatribas personales a la persona que ellos aman, no creo que gane nada. Pero eso no es del lado de Axel. Las diatribas personales arrancan fundamentalmente en Máximo Kirchner y no en Axel, Axel no ha respondido a ninguna de las diatribas personales. Mira, Carlos, yo te cuento mi experiencia. Estoy de acuerdo. Carlos, yo formo parte de Ateneos. Ateneos donde están los compañeros de la Cámpora. Hace mucho que no contesto ningún mensaje porque es un concurso de insultos. Hay Ateneos donde a Axel lo llaman el zurdo. El zurdo. Lo llaman el zurdo. No comparto en absoluto. He padecido prácticas bueno, pero ¿sabés lo que pasa, autoritarias, Carlos? También. Hay una disputa, yo creo que hay una disputa de liderazgo del movimiento popular. Hay una disputa de liderazgo. Yo particularmente creo que Cristina debería tomar un rol superador, estar por arriba de todo esto, como una gran consejera, una líder que ya cumplió su ciclo. Incluso ella planteó que era el fin de su ciclo. Lo dijo más de una vez. Exactamente, habló de ir a cuidar a los nietos, bueno, y vuelve a la política. Muchos sospechamos que vuelve a la política porque lo que quedó, que la está sosteniendo, no digo el pueblo que la ama, no digo los compañeros de los barrios que la quieren, no hablo de eso, hablo del grupo que la está impulsando a volver a la política, tiene intereses que mucha gente interpreta no son los intereses de la patria. Yo no me puedo parar en esa posición de decir que los intereses del proyecto de Cristina no son los intereses de la patria. No hablé de Cristina. No cuenten conmigo para eso, pero además ya te digo, vos te podés parar en dos lugares, o en lo que hacen los dirigentes o en lo que siente una parte importante del pueblo. Y como yo prefiero pararme en la parte importante del pueblo, es que me banco muchas cosas que me hacen los dirigentes con tal de poder justamente mantener ese contacto con el pueblo. Pero ustedes tienen una posición, o por lo menos algunos de ustedes, una posición, y no necesariamente la podemos compartir el 90% de las cosas y algunas otras no compartirlas. No traten de convencerme, ni yo trato de convencerlos a ustedes. No, a mí me gustaría hacerte una pregunta para poder debatir esto con los oyentes también, que me interesa que participen. ¿Cuál es el fundamento político de ese mamarracho que plantea Cristina, que es ser candidata ella por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, después de haber sido senadora, diputada, 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta? ¿Cuál es la necesidad y cuál es el objetivo político de eso? No, sinceramente me parece un gravísimo error. Es solamente la confrontación con Axel. No hay ninguna duda que se ha puesto mucho más firme la pelea
contra Axel que la pelea contra Milei. A Milei se le ha concedido cosas que no eran necesarias. Darle la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, darle la presidencia del Senado, cuando Mayans insistió a Cristina explicándole por qué se podía negar a dársela y quedarse. Y con eso te puedo dar bastantes más ejemplos, como por ahí, como recibir a la generala ¿cómo se llama? Richardson en el despacho del Senado de la Nación. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lo que habla de una posición geopolítica que habría que discutir también, ¿no? Pues, sí, por supuesto que hay matices que yo también tengo. La de la presidencia del Senado, esas cosas que digo la verdad, se hicieron y se negociaron en un momento que yo todavía ni siquiera había regresado al país, así que no estoy empapado como para decirte qué opino sobre eso. Pero sí, el resto de algunas cosas no eran necesarias hacerlas a mi gusto, pero de ahí a decir terminó un ciclo y ya viene, no, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para sumar, no para restar. Bueno, sí hay que sumar, y yo creo que si se terminó un ciclo, es el ciclo del protagonismo personal, lo que debe seguir siendo la principal dirigente del campo popular, con una participación sin cargo, de consejera y por ahí sí de presidenta del partido, ¿por qué no? Sí, lo que pasa es que la experiencia histórica te marca que es muy difícil ejercer un liderazgo político si vos no tenés una acumulación electoral, ¿no? Pero va a ser candidata. Sí, no es el caso del peronismo, Pero aparte, no es el caso del peronismo porque... Sí, es precisamente el caso del peronismo. ¿Cuánto duró Cámpora? No, Cámpora nunca fue el líder. Fue una pieza por eso te en un digo, esquema de Perón. El líder fue Perón desde el 45 hasta el 74. Perón fue el líder. Pero ¿cómo terminó? Perón, que era el líder, tuvo que asumir la responsabilidad electoral, porque no podía convivir el liderazgo sino electoral. Bueno, eso lo podemos discutir un rato largo porque Perón Carlos, vino con otro proyecto distinto en el 74, Carlos, el 73. Como conductor tengo que tratar de redondear, pero voy a esto. Una pregunta final. ¿Vos pensás que en el 2027 Cristina va a ser candidata a presidente de la Nación? No, como imposible saberlo. Si estuvimos mucho más cerca de que lo sea en el 2023 y dijo que no, ¿cómo voy a saber lo que va a pasar en el 2027? Claro, no sé ni cuál va a ser su voluntad, ni tampoco sé si realmente se puede reconstruir toda esa fuerza que había. Todo ese es el temor el temor que muchos tienen, es que esa fuerza se podría reconstruir en base de política, de acciones claras y de una política, de retomar la política fundamentalmente del primer gobierno de Cristina, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Y ahí emergerá quién ocupa el liderazgo. Y lo que además estoy completamente de acuerdo con ustedes es en lo siguiente: si vos le decís al pueblo, mejor dicho, a tu fuerza política, tomen el bastón de mariscal, y Axel toma el bastón de mariscal, lo que menos podemos hacer es erosionarlo. Exactamente. Bueno, rescatemos nuestras profundas coincidencias. Circuló un chiste la semana pasada que estaba Cristina hablando y le decía: tomen el bastón de mariscal, vos no. Era el final del chiste, ¿no? Son tremendos. No. Yo creo que Axel es un cuadro que tiene una proyección, tiene una realidad, porque no es que lo estoy mandando al futuro, tiene una realidad. Es cierto que ganó cuando se perdieron en otros lugares, pero también es cierto que ganó con los votos de todos, cuando estábamos unidos. Pero creo que tiene una gran gestión a pesar de todas las falencias. Eso es lo más importante. Del gobierno nacional, y tiene una enorme proyección. O sea, por eso vos es que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen no, Axel tiene que hacer una demostración de poder con algo de impacto para no convertirse en un Alberto. Axel jamás va a ser un Alberto, porque tiene una solidez ideológica y una cantidad de virtudes, y además una cantidad de virtudes personales que le dan una solidez
que no necesita hacer golpes de efecto para demostrar el prestigio que tiene. No, Comparto Carlito, plenamente lo que decís, Mira, y Carlos. yo te digo la verdad, rescato una frase tuya que ojalá se compruebe. Que Cristina tomó distancia, dijo, bueno, yo ya no me meto más en el barro de las intendencias, en el barrio de la provincia, pues me pongo a la distancia, ya se resolvió lo que se va a hacer, un desdoblamiento, bueno, y caminemos hacia ahí. Ojalá sea así, Carlos. Ojalá, es lo que yo, ojalá, lo que yo ojalá. quiero. Yo trabajo para eso, yo trabajo incansablemente para eso, a veces me escuchan más, a veces me escuchan menos, pero trabajo incansablemente para eso. Creo que todos estamos trabajando para la unidad, pero la unidad en base a un proyecto y a unos dirigentes que sean realmente distintos Totalmente a de lo acuerdo, que se ha hecho totalmente hasta de acuerdo. ahora. Bueno, Totalmente de acuerdo. Pero escúchame, Marcelo, mira, hay además otra cosa. Nosotros podemos poner de acuerdo en 10 puntos. Hay 9 que vamos a coincidir o podemos elegir una coma, un punto y coma. Ahora hay uno que no negocio, que es la valentía, el coraje, y si vos me dejás conversación así entre gente grande y varones, los huevos, loco. Sí, Eso no se negocia. Porque Por vas supuesto. a tener muchos problemas y vas a tener que tocar poderes e intereses muy fuertes. y eso Por lo hizo tanto, Cristina, hasta el 2015 lo hizo, sí señor, sí señor. Exactamente. ¿Eh? Un abrazo fuerte, Carlito. Carlos, Un gracias, abrazo. como siempre, es un placer Abrazo, charlar con abrazo. vos. Abrazo, Carlos. Chau, chau. Igualmente. Carlito Hasta luego. Raimundi, Carlos Raimundi en los micrófonos de Para el Pueblo, lo que de pueblo llevamos.